Dejé de actuar como un niño para convertirme en líder. Hace unos meses me encontraba con un amigo, una persona muy cercana a mí, y decidimos irnos de fiesta. Todas las personas de nuestra edad, la mayoría de jóvenes de 17, 18, 19, 20, incluso 25 y 30 años, suelen salir de fiesta, suelen salir con sus colegas a pasarlo bien. Yo venía de unos meses que llevaba mucho tiempo sin salir de fiesta, llevaba mucho tiempo sin pasármelo bien, pero decidí con ese colega irme a una discoteca y ir a disfrutar. Ese mismo día yo bebí alcohol, ese mismo día yo me gasté mucho dinero de fiesta y la verdad es que cuando llegaron las 6 de la mañana y había estado toda la noche de fiesta, me entró una sensación en el cuerpo de rechazo. Tenía mucho rechazo hacia lo que acababa de hacer. Yo siempre he sido un chico que le ha gustado la fiesta, pero sabía que no es lo que a mí me iba a acercar al objetivo que yo quería. Por eso, desde ese día, dejé de actuar como un niño y empecé a convertirme como un líder. En este vídeo te voy a desglosar cómo pasé de ser un chaval que le gustaba muchísimo la fiesta, le gustaba pasarlo bien y le encantaba la lujuria, a cómo me he convertido en ser líder, en tener 2 negocios digitales y poder aprovechar todo mi tiempo. El primer punto es que dejé de hacer lo que todos hacían. Hoy en día todos los jóvenes salen de fiesta, pierden su tiempo, hacen cosas que no tienen que hacer. Yo interpreté cuáles eran las cosas que hacía todo el mundo y yo dije, vale, si esto lo hace todo el mundo, yo tengo que hacer algo contrario si quiero convertirme en un líder. Cuando las personas me decían de bajar a la calle, o me decían de irme de fiesta, o de ir a hacer algo guay, yo siempre decía que no. Yo decía que no tenía tiempo, o que tenía cosas, o que tenía que seguir desarrollando mis negocios. Y es algo que al principio cuesta mucho. Al principio cuesta decir que no. Cuesta decirle a tu gente más cercana que no vas a hacer un plan, no porque no puedas, sino porque no quieres. Pero es el primer paso que tienes que entender si quieres llegar a conseguir todos los resultados que seguramente quieras. Entonces, como conclusión, mira a tu alrededor, mira lo que hacen todas las personas y a raíz de ahí interpreta qué es lo que tú quieres y qué es lo que no quieres. Qué cosas te van a dar un placer instantáneo y qué cosas te van a dar un placer a largo plazo. Yo escogí las cosas que me iban a dar un placer a largo plazo y no las que me iban a dar un placer instantáneo. El segundo punto que quiero desglosar es que empecé a ser el primero. Empecé a ser el primero que subía vídeos a las redes, empecé a ser el primero que tenía un negocio digital, empecé a ser el primero que se leía libros, empecé a ser el primero que se escuchaba audios todos los días, empecé a ser el primero que iba a eventos donde iban grandes emprendedores. La idea no era ser el primero para que todo el mundo viera que lo estaba haciendo, sino hay un concepto básico dentro de los negocios y es que hay que predicar con el ejemplo. Tú tienes que predicar con el ejemplo, tienes que hacer esas acciones que luego quieres que toda tu gente haga. Entonces, si yo tengo un equipo, yo tengo un negocio digital en el que tengo que liderar a personas, tengo que predicar con el ejemplo. Tengo que ser el primero que vaya a los eventos, tengo que ser el primero que se lea un libro, el primero que se escuche un audio. Y eso es una de las cosas que yo aprendí, que tengo que hacer las cosas el primero. Así que si aún no has empezado a hacer nada, muévete. Haz algo, créeme, que va a valer la pena. Y el punto 3 es que me empecé a rodear con personas que ya tenían los resultados que yo quería. Hoy en día tú ya no tienes que tener algo para poder ser algo. La fórmula va bastante distinta. Primero tienes que ser para luego hacer y para después tener. Entonces es algo que yo me grabé a fuego y empecé a rodearme, empecé a pensar, empecé a escuchar a personas que ya estaban en el punto que yo quería estar. Personas que ganaban 10.000, 15.000, 50.000 euros al mes. Empecé a hacer las cosas que ellos hacían, empecé a preguntarles qué acciones hacían, qué libros escuchaban, cuáles eran sus rutinas. Y yo empecé a replicarlas, empecé a copiarlas, porque si quiero ser como ellos, si quiero ganar lo que ellos, tengo que hacer lo que ellos. Es algo sencillo. Y como yo tenía claro que no me quería ver con 30 años, con un trabajo de 1.200 euros y sin vivir la vida de verdad, decidí hacerle caso a todas estas personas que tenían el estilo de vida que yo quería. Dejé un poco en banda las opiniones de personas que no tenían la vida que yo quería y empecé a escuchar a las personas que yo pensaba que me iban a poder llevar a ese punto. La verdad es que creo que esa ha sido la mejor decisión que he podido tomar. No esperes tener resultados para convertirte en un líder. Primero, haz las acciones que tendría que hacer un líder y así te vas a volver ese líder que quieres ser. Porque a mí, una de las cosas que más me ha ayudado ha sido pensar en qué haría una persona que gana todo el dinero que yo quiero ganar en esta situación. Si un amigo le dijera de irse de fiesta, ¿qué diría alguien exitoso? ¿Qué diría alguien que gana 50.000 euros al mes? ¿Iría a la fiesta o le diría que no y se quedaría en casa trabajando? Dale vueltas, hermano. Vamos a hacerlo real.